marcó el cambio de perspectivas filosóficas radicalmente opuestas, desde luego un momento posterior. Estamos pensando en el siglo IV, en el siglo IV antes de Cristo. Y en el siglo IV aparecen los cínicos y otras escuelas socráticas. Después se prolonga hacia el siglo III antes de Cristo, con las escuelas epicúrea, estoica, escéptica, desde luego, y otras afines. Bueno, y el tema fundamental de estas escuelas precisamente va a ser cómo puedo ser feliz y cómo puedo ser feliz a partir muy a pesar de la circunstancia social, muy a pesar de la circunstancia política y económica, pero también cómo puedo empezar a ser feliz fundado específicamente en aquello que está en mi propia naturaleza. Ese es el cambio radical, ¿sí? Acuérdense que en un momento posterior Aristóteles había considerado que para vivir bien y para poder vivir feliz y para poder tener una vida próspera, precisamente tendríamos que nacer en una sociedad con cierta estructura, con un poder adquisitivo, económico importante, con una buena reputación, es decir, con ciertos bienes que estos filósofos van a considerar innecesarios y externos, ¿no? Entonces, estamos viviendo un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma, desde luego, es político y es económico, dado la crisis generalizada de Grecia, que no se pudo levantar después de la guerra del Peloponeso y que después, tras las conquistas de Alejandro, pues va a ver venirse abajo la estructura de la ciudad, es decir, la estructura política, también sus límites territoriales y aquellas, digamos, estructuras sociales como convenciones sociales van a verse continuamente afectadas, continuamente sometidas a la crítica o a la duda, debido al intercambio cultural, ¿sí? Una vez que Grecia pierde esa autonomía de la que había gozado en momentos previos y hay intercambios culturales con Oriente, hay intercambios culturales con Egipto, con otras regiones mucho más alejadas, bueno, eso va a generar también una crisis, digamos, social y va a generar un espíritu crítico dentro de la filosofía, va a propiciar la aparición de ciertas figuras que no existían en la filosofía. Casi todos los filósofos de las generaciones previas, insisto, sigo hablando de Platón y Aristóteles, eh, tenían cierto estatus económico, ¿no? Con la salvedad de Sócrates, ¿no? Estas escuelas van a venir a inaugurar una era en la cual desfilan por la filosofía una serie de personajes difícilmente honrosos, al menos para un periodo previo. Estoy hablando de esclavos, estoy hablando de pobres, estoy hablando de asalariados, estoy hablando de zapateros, estoy hablando de prostitutas, estoy hablando de una serie de personajes que cobraron fuerza en ese momento e incluso llegaron a convertirse en personajes importantes para la literatura, ¿no? Bueno, entonces estamos en ese contexto y en ese contexto es desde luego, a partir de Sócrates, a partir de la gran figura de Sócrates y la pregunta, pues, por la felicidad de la persona, estas escuelas van a inaugurar un tema fundamental que yo, más que trasciende a estas, yo creo que es transversal a todas. Es la cuestión de la autonomía o la autarquía. La propuesta por traducir por autonomía es de José Martín García, que es traductor de Los Cínicos, entre otras cosas. A mí me parece importante rescatar este término. En esta exposición voy a utilizar indistintamente autarquía, autosuficiencia y autonomía, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el discurso inaugural con el cual estas escuelas, digamos, cuál es el banderazo para estas escuelas? Desde luego es un Sócrates que en un momento determinado es, como nos dice Platón, se para frente al ágora, es decir, el mercado de la antigüedad, y dice cuántas cosas no necesito, ¿no? Sam nos comenta que autogobierno o gobierno de sí mismo también son términos también apropiados para la autarquía, ¿no? Entonces tenemos un Sócrates que se para frente al ágora y dice cuántas cosas no necesito, ¿no?
Desde luego se refiere a que todo lo que requiere lo tiene en su alma y todo lo que requiere para vivir feliz está ya consigo, ¿no? Y están ahí implicadas diversas cosas, el uso de la razón, en términos estoicos, el uso apropiado de las representaciones, en términos epicúreos, el manejo del deseo, ¿sí? En términos cínicos, el esfuerzo de la propia naturaleza para bastarse a sí mismo, ¿no? Entonces, todo esto es un conglomerado en Sócrates y en su figura que ya desafía las convenciones sociales. Acuérdense que en la apología Sócrates va, después de que lo condenan digamos, los jueces convencionales, voltea a ver a los que sí le creyeron y dice, ahora le voy a hablar a los que sí son jueces, porque el juez tiene que ser justo, ¿no? Entonces ahí está desafiando la convención, ¿no? Entonces tenemos esta figura paradigmática de Sócrates, ¿no? Tras este discurso podemos identificar a Antístenes, Antístenes que desde luego ya forma parte de la escuela cínica, va a ser el gran inaugurador de la escuela cínica y también de la escuela estoica, a decir de algunos estoicos de la antigüedad, ¿no? ¿Cómo se nos presenta Antístenes? Esta figura que es muy poco conocida porque es como una especie de Armella, una especie de Armella entre Sócrates y las escuelas posteriores, ¿sí? Entonces no siempre se le toma en cuenta, pero es un filósofo de primera mano que ya tiene en mente el ideario fundamental del cinismo y que va a ser recuperado por los estoicos, ¿no? Bueno, ¿cómo nos aparece Antístenes? Yo voy a recuperar el discurso que él lanza, menciona en el banquete. Desde luego estoy hablando del banquete de Jenofonte, no del banquete de Platón, ¿no? En el banquete de Jenofonte, Antístenes, el tema es ¿de qué te jactas tú? Y ese algo de qué te jactas, ¿cómo puede beneficiar a la ciudad? Entonces Antístenes contesta, de mi riqueza, y los presentes, incluyendo Sócrates, pues se exaltan porque sabían que él no tenía un óbolo, no tenía un centavo en la bolsa. Entonces le preguntan, ¿y cuál riqueza posees tú? Y entonces él contesta, tengo la mayor riqueza de todas, que es la de no necesitar nada, ¿no? Entonces, desde el primer momento, el cinismo está renunciando a la serie de convencionalismos sociales que nos dicen que para vivir feliz hay que adquirir, hay que, en términos modernos, diríamos, hay que consumir, hay que poseer, hay que proyectar la felicidad hacia un otro o hacia otras cosas fuera de uno. Desde el primer momento, el cinismo lanza una declaratoria contra las convenciones, ¿no? Y entonces designa más o menos así, les voy a proyectar una cita de Antístenes precisamente, va a designar así la cuestión, ¿no? En un segundo. Eh, y entonces, ahí está. Y entonces con esta primera declaratoria, el cinismo es de un documento de Word, ¿no? eh, Todos seguro y todas lo alcanzan a leer. Ahí yo subrayo el término autarque, ¿sí? Que es desde luego el que es autosuficiente, ¿no? Designando una persona autosuficiente, ¿no? Entonces dice que los temas favoritos de Antístenes eran que los nobles, es decir, los destacables, son los virtuosos, no los de clase alta, no los que nacieron nobles, ¿no? Que la virtud es suficiente por sí misma para la felicidad. En un momento voy a explicar qué significa esto de que la virtud sea suficiente o autosuficiente para la felicidad, sin necesitar nada a no ser la fortaleza socrática, ¿no? Y el sabio es autosuficiente, pues los bienes de los demás son todos suyos. Ahí hay una especie de eh, contestación a la cuestión de la propiedad privada, como han logrado detectar otros autores y estudiosos, ¿no? Y ahí la serie de temas cínicos, ¿no? La impopularidad, o bien la falta de fama, ¿no? Incluso la infamia, hay quien se atreve a traducir, ¿no? Y que el sabio vivirá de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a la virtud y no así de acuerdo a las leyes establecidas, ¿no? Ese es, digamos, el ideario general del cinismo, ¿no?
frente al cual a partir del cual se postulan los cínicos, ¿no? Proponen cierto modo de estar en la vida y de llevar una vida feliz. Entonces, en primer momento, el cínico va a llevar a cabo una serie de reflexiones en torno a la naturaleza y va a encontrar en su examen de la sociedad, en su examen de cuál es el problema moral fundamental, va a encontrar que estamos intentando continuamente encontrar fuera de nosotros, en lo externo, aquello que nos va a hacer felices. Pero resulta que lo externo es móvil, pero resulta que lo externo no puede granjearnos la felicidad, es momentáneo. Una nueva adquisición parece buena en su momento, pero pierde vigencia, ¿no? En el mundo moderno lo vivimos así, compramos algo y a los 2 días ya es obsoleto, ya salió algo nuevo y entonces la estrategia de consumo es irse actualizando siempre. No se detiene el consumo y no se detiene el deseo. Bueno, estas escuelas encuentran esa problemática. ¿Cómo puedo esperar que mi felicidad dependa de lo externo cuando lo externo es móvil, cuando yo no puedo poseer lo externo, cuando yo no puedo controlar lo externo? Entonces, conforme a una observación atenta de la naturaleza, los cínicos van a decir, pues es que solo necesitas, lo único que necesitas es primero hacer una pregunta importante sobre la naturaleza. Eh, eh, Roder Vera, me parece que estás compartiendo tu pantalla, ¿sí? Este, entonces, puedes cancelar tu pantalla, por favor, tu compartir pantalla. Bien, muchas gracias. ¿Los demás siguen viendo su pantalla? Este, pueden seguir bien Roder Vera, por favor, puedes dejar de presentar. Me parece que estás presentando tu pantalla. Bien, bien, muchas gracias, ¿no? Bueno, esperemos que ahorita se vuelva a integrar. Bien, entonces, como les decía, estamos específicamente hablando de los cínicos, y bueno, los cínicos tienen este interés fundamental por una pregunta por la naturaleza, ¿no? Esa pregunta, si ustedes se la hacen en este momento moderno, es muy difícil de contestarla, ¿no? La pregunta ¿y qué es mi naturaleza? ¿Cuál es mi específica naturaleza? ¿Qué es lo que finalmente me hace persona, me hace humano? Y esa naturaleza conforme a la cual he de vivir para ser feliz, ¿cuál es? Bueno, los cínicos se encuentran desde luego que somos racionales y que esa racionalidad es finalmente el lugar óptimo a desarrollar para vivir felices. Eso es la virtud. Cuando escuchamos o cuando leemos que los cínicos y los estoicos consideran que el fin último de la vida es vivir conforme a la virtud, eso no tiene que entenderse en ningún caso como la obediencia a una serie de mandatos, como cumplir con todas las virtudes, justicia, prudencia. No, los estoicos están pensando, y también los cínicos, y de hecho el término así debería traducirse según otros autores, virtud, arete en griego, debería traducirse por excelencia. Y la excelencia es el mejor modo de ser en función de tu naturaleza. Entonces, el primer paso es conocer tu propia naturaleza y una vez conociendo la propia naturaleza, vivir conforme a ella. Entonces, el cínico está tan comprometido con la naturaleza que toma a los animales como ejemplos de comportamiento. Tenemos a un Diógenes que arroja su taza cuando ve que un niño, bueno, bebe del agua sin la taza y dice, aún conservo algo de vanidad. Es una guerra sin tregua contra la convención. Tenemos que admirar a unos ratones que se alimentan de lo que está tirado en el piso, ¿no? Y Diógenes dice, hasta un ratón le enseña a Diógenes. Es decir, están pensando en esa naturaleza desarraigada, pero le agregan algo, le agregan el esfuerzo. Y ese esfuerzo, digamos,
A veces lo traducen por dolor. Yo pensaría que se refieren a sí, a un esfuerzo físico, pero ese esfuerzo físico que incluso podría causar dolor, fortalece a la persona. ¿Por qué menciono esto de fortalece a la persona? Piénsese en Diógenes que abrazaba las estatuas heladas o se revolcaba en la arena caliente, ¿no? Era una especie de entrenamiento, pero esa especie de entrenamiento tendría que fortalecerlo, es decir, abraza las estatuas heladas para fortalecerse en soportar el frío, abraza se revuelca en la arena hirviendo porque se está perfilando, se está ejercitando en soportar el calor, ¿no? Y así un montón de ejercicios que están a medias entre lo psíquico, lo del alma, y el cuerpo. Pero hay una ejercitación. Bueno, lo menciono porque a veces en el mundo moderno confundimos cosas. Por ejemplo, alguien que es muy esforzado en su trabajo, ¿no? Y que, digamos, se pone la camiseta y que deja que lo exploten, porque es eso lo que hacen, podría confundirlo con esto. Y yo preguntaría, ¿dónde se fortalece un individuo en su autoexplotación? ¿No? No, eso no pasa. En realidad, el mundo moderno está pensado para que sean fines por sí mismos las empresas, el dinero, el consumo, lo que sea. Pero en la antigüedad estos filósofos están precisamente pensando en cómo es que yo puedo vivir feliz y el modo en el que puedo vivir feliz es pues fortaleciendo mi propia naturaleza. Para un cínico lo que hemos olvidado es precisamente esa naturaleza. Al estar atentos a consumir, al estar atentos a proyectar la felicidad sobre lo externo, sobre las convenciones sociales, que nos dicen que para ser feliz hay que poseer una casa, dinero, una esposa, en el caso de las mujeres, un esposo que pueda abastecer esa casa, o fortuna, honores, etcétera. Frente a esa serie de convenciones, que debo pertenecer a una determinada polis para ser honorable, ¿no? Diógenes era un fugitivo, había falsificado la moneda en su tierra y en Sinope, y es un fugitivo y huye a Atenas, ¿no? Y en Atenas se instala, y vuelve a tergiversar, vuelve digamos, falsificar la moneda, pero en otro modo, en un sentido filosófico. Bueno, tenemos este cuadro de personajes que están desafiando la serie de convenciones sociales no porque sí, no es un espíritu de rebeldía, sino para fortalecer su entereza moral, para fortalecerse ellos, digamos, para ser felices. Entonces, el que menos necesita en el discurso de Antístenes, ¿no? Mi riqueza es no necesitar nada. Bueno, el que menos necesita es el que precisamente menos desea y menos sufre por la adquisición de aquellas cosas que simplemente no se pueden poseer de una vez y para siempre porque son bienes externos, ¿no? Bien esta imagen que también es de Antístenes, ¿no? Dice, en la vida hay que cargar con aquello que, tras el naufragio, ha de sobrenadar con uno. ¿Qué sobrenada con nosotros, con ustedes, tras el naufragio? Una pérdida masiva de cosas. Bienes externos, no. Bienes materiales, no. Incluso se podría perder miembros importantes de la familia, mascotas, podría perderse un sinnúmero de cosas. ¿Qué se queda con uno? Sus propios procesos racionales. Entonces esa es su virtud fundamental. Eso que no le abandona a pesar de todo, eso que le puede fortalecer incluso en los momentos de infortunio, esa es su virtud, esa es su excelencia. Así como forma parte de la virtud o excelencia de un ave el poder volar, ¿no? O no sé, de alguna otra especie más bien, no sé, alguna especie animal que tenga alguna especificidad, pues el ave que no puede que no puede volar está condenada a muerte, ¿no? Bueno, en esos términos, así, digamos, a la vez físicos, biológicos, morales, asimismo el ser humano que puede desarrollar apropiadamente sus procesos racionales, ese ser humano es un candidato para la virtud, para la felicidad, otra vez virtud comprendida
como el modo más excelente de ser conforme a su naturaleza. Hoy en día escuchamos cosas muy extravagantes, muy moralizantes sobre personajes como los estoicos. Por ejemplo, vemos el decálogo de los mandamientos estoicos. Cuando un estoico en primera en la antigüedad, antes que postular mandamientos, se hacía seriamente una pregunta por su propia naturaleza y en función de ello admitía, ahora sí, como norma moral, como única norma moral, su propia interioridad racional. Hoy en lugar de racionalizarlo, hoy en lugar de entenderlo, queremos una especie de cristianismo 2.0. ¿Cuál es el mandato que hay que cumplir? No, un estoico también entendía que si no era feliz en eso, o sea, si la virtud no te hace feliz, si no es útil, entonces no tienes nada que seguir, ¿no? Entonces, precisamente, un ser viviente, cualquiera que sea, es feliz en su excelencia, no por dogma. El ave tiene que ser plena al volar, ¿no? Y un ave impedida para ello no está en su plenitud natural. Igual el ser humano, igual cada especie. Aquellos que no están en su plenitud natural, entonces no pueden ser felices. Y la plenitud natural, según estos filósofos, es el uso apropiado de la razón, es cuidar la fortaleza interior del alma. Y en el cuidado del alma está precisamente ese fortalecimiento. En el cuidado del alma está precisamente la felicidad, ¿no? Cuida lo externo, dirían estos filósofos, a ver si eres feliz. Al contrario, en el cuidado de lo externo, va en detrimento de ti mismo como persona y de tu alma. Cuidar de lo externo te mantiene preocupado. ¿Quién puede ser feliz? ¿Quién puede ser, para utilizar términos cercanos al epicureísmo, sereno, imperturbable en el cuidado de lo externo? ¿Quién puede ser impasible en términos estoicos, atendiendo puntualmente a lo externo, ¿no? Esa persona está fuera de sí, está literalmente alienado, como un ave que se creyera iguana, ¿no? Eso es precisamente lo que creo que estarían pensando estos filósofos. Esas personas que viven poniendo atención a lo externo no están viviendo en su naturaleza y en su plenitud natural. Lo que están haciendo es vivir como si fueran algo más que seres vivientes racionales. Y por eso no pueden ser felices, ¿no? Eso en cuanto al cinismo. Entonces, nótese que en el cinismo la autarquía toma el sello de la autosuficiencia o a través de la pregunta por la propia naturaleza. Esa pregunta por cómo estoy yo constituido, qué soy yo y por lo tanto, qué es lo apropiado para mí. No tiene nada que, su virtud no tiene nada que ver con una obediencia, no tiene que ver con unos valores ciudadanos, no tiene que ver con el mandato para que en el más allá seas feliz, no tiene nada que ver con todo aquello que le ponen encima al individuo, tiene que ver con la pura pregunta por cuál es mi naturaleza y en función de ello cómo soy feliz, ¿no? Entonces le agregan el esfuerzo, porque entienden los cínicos que una vida sin esfuerzo es una vida que no va a poder lograr sus objetivos. Atendiendo a la naturaleza, a cómo se desarrolla el mundo, pues hay que esforzarse por un montón de cosas, porque tenemos pérdidas, porque, por ejemplo, una analogía con el cuerpo. Para fortalecerlo, pues hay que ejercitarse, y para ejercitarse se requiere cierto esfuerzo. No va a adquirir un cuerpo ejercitado quien no esté dispuesto al esfuerzo, ¿no? Esa es la analogía del cínico. Yo me fortalezco en el alma en la ejercitación continua de mi propia racionalidad, que es la que me conduce a la virtud. Eso en términos cínicos. Y entonces por eso están dispuestos a atravesar por, nosotros diríamos, la pobreza. Ellos dirían por la autosuficiencia en términos cercanos a lo económico, ¿sí? Digamos, ellos pasan por la mendicidad en ese rechazo de todo lo demás. Yo rechazo prácticamente todas las cosas externas, yo rechazo todas las convenciones y en ese rechazo yo me fortalezco. Hay quien creería que es una pérdida, que es una renuncia. No, es mucho más agresivo que eso. Como dice Leonor Silvestri, estas escuelas nos permiten
o el contragolpe o la retirada ofensiva. Es decir, no es solamente una especie de, ¿cómo decirlo? No es un espíritu no es una apología de la pobreza. Más bien están dispuestos a atravesar por ello porque ello les fortalece. Entonces está mejor dispuesto y mejor fortalecido aquella persona que está dispuesta a pasar por ello que aquella que no. Una persona, o vuelvo a los tiempos modernos, en este tiempo una persona a la que le roban el celular parece que le roban la vida. Se va con ellos su reloj, se van con ellos sus contactos, se va con ellos su alarma, se va con ello sus fotos, se va con ella o con él todo lo que consideraba que era su vida, ¿no? Entonces, estas escuelas, en esa atención, bueno, entonces, ¿qué es ese todo externo de lo cual yo me tendría que deshacer para estar solamente en mi naturaleza? Y bueno, ese todo del cual yo me tengo que deshacer para estar en mi naturaleza son precisamente todos aquellos valores culturales así consagrados. Si no me representan a mí como persona, si no atienden a lo que es mi virtud, que es precisamente mi racionalidad, entonces hay que desecharlos. Ya no solo hay que considerarlos indiferentes como un estoico. Los cínicos tienen un posicionamiento de la ofensiva. No solo los voy a rechazar, no solo voy a prescindir de ellos, además voy a generar una crítica corrosiva contra ellos y voy a mostrar por qué no son necesarios. Y por eso tantas anécdotas de los cínicos y las cínicas, porque acuérdense que había mujeres impresionantes, ¿no? En esta escuela. Bueno, los cínicos y las cínicas van a dedicarse a desafiar esta serie de convenciones sociales como una especie de actos teatrales. Es decir, toman a la ciudad como teatro y ese teatro de sus representaciones le va a permitir generar detonaciones aquí y allá, ¿sí? Por ejemplo, para derribar ciertas concepciones en torno a la sexualidad humana, Crates y Hiparquia tienen sexo en público. Uno puede decir es una locura, pero lo que ellos están desafiando es cierta moralidad. Y para desafiarla no hay más que generar detonaciones, por aquí y por allá. Detonaciones que sacuden a la persona, que no la dejan igual, ¿no? Los cínicos en este punto, digamos, están llevando a cabo ciertas formas de propaganda y esas formas de propaganda dicen mucho más que 20,000 libros y 20,000 panfletos y demás, porque la pura observación permite que la gente sea sacudida en sus concepciones, pero además que propague el mensaje. Así se han transmitido las vidas de estos filósofos. Diógenes en una ocasión en que estaba en, el, en el templo, eh, se comió el pan que habían consagrado al dios, ¿no? Y Diógenes en un momento en el que estaba dando un discurso, apaleó a sus oyentes y un montón de cosas, ¿no? Precisamente es la herramienta por la cual el cínico propaga su ideología, ¿no? Muestra cómo es que en verdad hay un montón de cosas que no son necesarias, ¿no? Uno de esos actos es el de la taza, ¿no? Ve a un niño bebiendo en sus manos y Diógenes va a lanzar su taza y va a decir, aún conservo vanidad, ¿no? Aún conservaba vanidad, ¿no? Entonces, los cínicos tienen este signo tan radical, tan fuerte de atravesar por la mendicidad, que no es ninguna pérdida para el cínico, sino es su fortalecimiento. Se fortalece en la mendicidad porque el mendigo puede prescindir de todas las formas de la propiedad posibles, ¿no? Entonces, no necesito nada en lo externo o necesito solo lo suficiente. Por ejemplo, la naturaleza exige alimentarse, ¿no? Ese lo tiene un cínico sin problema, ¿no? Y así, cada cosa que es absolutamente necesaria puede atravesar por ella, puede desearla, puede conseguirla sin merma para él, ¿no? A diferencia del que desea un auto, ¿no? En el mundo moderno, desean un auto, desean una casa, desean una esposa, un esposo, desean un montón de cosas y creemos que cuando las alcancemos vamos a ser felices. Y llegamos a ellas y todavía no somos felices, ¿no? Porque ya es más
ya sacaron un nuevo auto, un nuevo celular, un montón de cosas, ¿no? Entonces todavía no está ahí la felicidad, viene una nueva necesidad creada por o la publicidad o por el consumo. Finalmente estamos bajo un esquema capitalista y el capitalismo exige producción continua de bienes y necesidades. ¿De acuerdo? Entonces esa producción continua exige que nos seamos pensados como consumidores, no como personas, no como hombres, no como mujeres, no como seres naturales, no como vidas, no. Hay que pensar a las personas como consumidores. Entonces hay que generar necesidades, ¿no? Aquí, y vamos justo a pasar a los epicúreos, aprovechando que Iram nos comenta aquí que hay una sección para la autarquía en la Carta Meneceo, y también en la Sentencia Vaticana 77, que es de hecho lo que les voy a proyectar ahora. Quisiera que lo leamos primero para que nos pongamos en contexto con los epicúreos, ¿no? Y esto porque a pesar de que hay dos lados. Primero, se ha dicho con constancia que el gran enemigo del cínico fue el epicúreo, ¿no? Esto lo han dicho personalidades importantes, ¿no? Ahí está, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Dice la sentencia vaticana: el fruto más importante de la autarquía es la libertad. Fíjense qué afirmación, esa la podría haber dicho con facilidad un cínico, ¿no? Y bueno, la que nos comentaba desde luego aquí nuestro compañero dice: la autarquía la tenemos por un gran bien, no porque debamos siempre conformarnos con poco, sino para que si no tenemos mucho, con este poco nos baste. Pues estamos convencidos de que, de la abundancia gozan con mayor dulzura aquellos que mínimamente la necesitan, y que todo lo que la naturaleza reclama es fácil de obtener y difícil lo que representa un capricho, ¿no? Esa es la opinión de Epicuro, y utiliza el término, desde luego, autarquía, ¿no? Entonces, nótese cómo tiene unos signos muy familiares al cinismo. La autarquía para el epicurio está muy cercana a lo suficiente. Incluso hay una frase que recupera Séneca que dice: gran riqueza es la pobreza ajustada a la ley de la naturaleza. El epicúreo entiende que bajo su esquema general, asumo que la mayoría aquí sabe cuáles son los fines morales del epicureísmo. Baste decir que ellos consideraban que el fin último es el placer, ¿sí? Todo placer, van a decir, es bueno, pero hay unos que para adquirirlos son muy costosos para el alma. Entonces esos hay que rechazarlos, ¿sí? Porque son demasiado costosos para el alma de la persona, digamos, para su entereza moral, para su fortaleza interior, ¿no? Bueno, entonces los epicúreos están en una tónica muy similar a la del cinismo, pero tienen un matiz. Ellos no están dispuestos a atravesar por la pobreza, por considerarla por sí misma un bien, o porque en ella encuentren un fortalecimiento como el cínico. Rechazan la mendicidad abiertamente y rechazan el cinismo abiertamente. A quien le interese, eso me parece que está, yo lo había notado por ahí, Diógenes Laercio 119. Dice textualmente Epicuro: el sabio no practicará la mendicidad y no ha de vivir como un cínico, ¿no? Bueno, vamos a tratar de trazar esos matices para que sea comprensible. En primera, para un epicúreo, dado que el fin último es el placer, otra vez vale decir, es la pregunta por su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque en la pregunta por su propia naturaleza, el epicúreo advierte que somos cuerpo, y el cuerpo, por su propia naturaleza, es afectado por la sensibilidad, por el contacto, que en los seres vivientes se traduce en sensibilidad. Y la sensibilidad puede ser agradable o desagradable. Si es agradable, es un placer; si es desagradable, es un dolor, ¿no? Entonces, como seres corpóreos que somos, nuestro fin natural es el placer, y hay que llevar a cabo un rechazo consecuente del dolor. En ese contexto, entonces, nótese la diferencia con el cinismo, ¿no? El cinismo tenía por un bien, por la virtud, que equivalía a vivir conforme a su naturaleza, que equivalía
a llevar a cabo los procesos racionales apropiados, igual que para el estoico. O el epicúreo está pensando en que somos ante todo cuerpo, cuerpo sensible, y entonces este cuerpo sensible obtiene su fortalecimiento en el placer y lo opuesto en el dolor, ¿no? Bueno, eso en términos generales. Ahora, ¿cómo aparece la cuestión de la autarquía en Epicuro, ¿no? Bueno, ya vimos que es madre de la libertad, en primera, ¿no? En segunda, dice Epicuro, ¿no? Hay que aprender a vivir en la autarquía. Dice, no porque estemos dispuestos a vivir con lo poco. Fíjense, la autarquía no es un fin en sí mismo para los epicúreos. La autarquía es un medio para poder disfrutar mejor los placeres cuando vengan. Dice, no porque debamos acostumbrarnos a vivir con lo poco, sino para que, como decía la cita, para gozar mucho más dulcemente la abundancia. Entonces, para el epicúreo, de hecho eso lo había notado, para el epicúreo es una especie de medio para adquirir mucho más placeres, digamos, para que esos placeres sean mucho más placenteros, digámoslo así, ¿no? Digamos, casi por contraste, solo puede aprender a vivir bien aquel que ha valorado lo poco, ¿no? Porque aquel que no tiene nada lo poco difícilmente podrá valorarlo mucho, pero es un medio, en realidad para los epicúreos se trata de una especie de medio para llegar a otros fines. Entonces hay que estar dispuestos a atravesar la autarquía, sí, porque eso nos podría granjear en su momento determinado que estos placeres que vengan después y que ya podrían ser o no un tanto más suntuosos, seamos capaces de disfrutarlos, ¿sí? Entonces, yo lo anoté aquí, fíjense, le puse no pobreza, sino inmunidad a las pérdidas. Un epicúreo está pensando que la pobreza que hay que atravesar, digamos, la autarquía, ¿no? Que es necesario atravesar en diversos momentos de la vida, es necesaria para inmunizarnos frente a la pérdida, ¿sí? Entonces yo me acostumbro a vivir con lo poco y así, si en un momento determinado pierdo mis bienes, no voy a sufrir gran merma y no voy a sufrir gran merma en mi alma, en mi ser, porque ya estaba habituado a lo poco, a lo suficiente. Y entonces, justo en ese contexto de la carta a Meneceo, que les puse aquí la cita, Epicuro empieza a desarrollar cómo es que los placeres de los que los epicúreos hablan no son los placeres, dice, de los disolutos, son los placeres que se obtienen, digamos, como dice otra sentencia, de pan y un poco de queso, ¿no? De vino y un poco de queso, ¿no? Es decir, él le llama Epicuro el grito de la carne, ¿no? El grito de la carne es solo aquello que es necesario para conservar la vida, y eso ya es un gran placer. ¿Por qué es un gran placer? Porque elimina el dolor. Y acuérdense que para Epicuro, uno de sus concepciones del placer es aquello que elimina, digamos, la eliminación del dolor. La eliminación del dolor por sí misma ya es un placer. Entonces Epicuro está pensando en la autarquía en estos términos. Es necesaria la autarquía precisamente porque ella nos permite tener lo suficiente en el momento en el que lo deseemos, atender a nuestra propia naturaleza, satisfacerla, obtener grandísimos placeres. Si ustedes algún día han tenido muchísima hambre y han comido, sabrán que es un gran placer volver a comer, ¿no? Cuando hay algo de lo que reclama mucha necesidad, el cumplimiento al menos cuando es acorde a la naturaleza, se torna en un gran placer. Bueno, para Epicuro eso es el placer máximo. No rechaza los otros placeres. Cuando podamos llevar a cabo otros placeres, obtener otros placeres, sin comprometer el alma, Epicuro está, digamos, conforme, seguro, constante en que podemos tenerlos sin problema. No hay merma para la persona. Pero si al opuesto, una persona para conseguirlos tiene que comprometer su estabilidad emocional, comprometer su alma, comprometer su mente,
incluso comprometer el cuerpo, entonces es rechazable, ¿no? Si vamos a obtener un placer inmediato, por muy elevado que sea, al coste de estar padeciendo mucho más tiempo, muchos dolores, pues entonces no vale la pena. Es lo que Epicuro le llama el cálculo de los placeres. Este cálculo de los placeres es muy ingenioso. En realidad le está dando la vuelta al Filebo de Platón. Fíjense cómo Platón en el Filebo pues había dicho que el placer ni siquiera es un bien por sí mismo porque está al servicio de la razón, ¿no? Epicuro le va a dar la vuelta. La razón es la herramienta que utiliza el placer para obtener los mejores placeres, ¿sí? Entonces yo obtengo los mejores placeres haciendo uso de mi razón y ese uso de la razón es el cálculo de los placeres. Yo debo elegir entre los placeres y no voy a elegir los placeres máximos, sino los mejores. Y los mejores son los que no van a generar merma en mi persona y en mi ser y en mi cuerpo y en mi mente, un ser íntegro, ¿no? Entonces, yo llevo a cabo la elección particular de los placeres específicos que me van a fortalecer para resultar en ello beneficiado. Entonces le está dando la vuelta. La razón para Epicuro es la que está al servicio del placer. Es muy interesante el movimiento que llevan a cabo los epicúreos en este contexto, ¿sí? Entonces, lo que está inaugurando Epicuro, acuérdense esta nomenclatura de los placeres, ¿no? Naturales y necesarios, naturales y no necesarios, no naturales y no necesarios, ¿no? Bueno, al generar esta nomenclatura o esta caracterización de los placeres, lo que está haciendo Epicuro es inaugurar una nueva concepción del placer a la que le ha de corresponder, y esto es lo que más le interesa a Epicuro, una nueva concepción del deseo. Y esa nueva concepción del deseo es la que les va a permitir posicionarse igual que los cínicos, a pesar de que se oponen en varios puntos, les va a permitir un posicionamiento que podríamos llamar contracultural, en el sentido de que también se oponen al sinnúmero de convenciones sociales en torno al deseo. El deseo en Grecia, al menos en el sector popular y en muy diversos sectores, estaba vinculado o proyectado hacia el exterior. Lo que están haciendo los epicúreos es decir, bueno, dado que yo concibo de otra manera el placer, yo genero otras posibilidades para el deseo. Entonces, el deseo solo va enfocado a los verdaderos placeres. Y hay falsos placeres, como hay falsos deseos. Digamos, hay deseos que no tienen ningún real placer, porque no incluyen ningún real placer, ¿no? De nada te sirve tener la comida más suntuosa del mundo si te granjea el mismo placer que obtendrías con la más austera. Entonces, es una falsedad que requieras la comida suntuosa. Solo requieres satisfacer la necesidad natural de tu propio cuerpo. Y ese posicionamiento se traduce en un rechazo de la cultura. Acuérdense que Epicuro dijo, me parece que en una carta a Pitocles le dice, huye a toda vela de toda cultura. A lo que se refiere con ese término, no solo es a la educación convencional, sino a la serie de ideas y juicios tradicionales socialmente formulados y socialmente sostenidos. Epicuro está pensando, incluso en algunos pasajes, que a mí no me agrada el término, pero utiliza un término que suelen traducir por aléjate del pópulo, aléjate de la muchedumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque sostienen valores que no te van a permitir ser feliz. Entonces, he ahí por qué yo y a otros autores, como Esther Michel, le llaman un posicionamiento contracultural. Rechaza la cultura tradicional e inaugura un nuevo placer y una nueva concepción del deseo, que ya es mucho, ya es demasiado. Lo pienso para nuestro tiempo, para nuestra era moderna, y díganme si no, el rechazo de los valores populares, al menos en términos de adquisición para ser feliz, el rechazo del consumo, del espíritu consumista a ultranza que impera en nuestra sociedad, díganme si no es un posicionamiento poderosísimo.
Implica un cuestionamiento muy serio, tanto del sistema económico como de la política, como de aquello que hacen de nosotros, como consumiéndonos como consumidores, pero además tiene la virtud de, una vez rechazando todo ello, darle la oportunidad a la persona de preguntarse, ¿y qué sí me representa y qué sí me fortalece? Una vez que yo ya dije, a ver, no necesito más cosas, no necesito más adquisición de cosas, me necesito a mí fuerte, ¿qué sí me puede fortalecer? Esa pregunta es poderosísima. Podría poner de cabeza al sistema entero. Imagínense una sociedad que es pensada como consumidor, de consumidores, que rechaza el consumo, ¿no? Porque aquí no se rechaza el consumo, más bien se rechaza el consumo de ciertas cosas. Por ejemplo, ya no hay que consumir popotes porque dañan a las tortuguitas, ¿no? Bueno, ahora hay popotes de bambú, ¿no? Ahora hay nuevos vasos que ya incluyen su popote. Es decir, solo se refina el consumo, pero no cesa el consumo, ¿sí? Siempre hay algo nuevo que necesitamos, parece, ¿no? Bueno, insisto, estas escuelas tienen este gran poder cuestionador de poner de cabeza incluso un sistema como aquel en el que vivimos, ¿no? Por eso me parece, por eso desde el taller de filosofía helenística, y así lo he definido yo, estas escuelas tienen el poder de posicionarnos de tal modo contestatario, ¿sí? Que seríamos capaces de darle la vuelta incluso al sistema imperante. Son poderosas escuelas contestatarias y contraculturales en este sentido específico, ¿de acuerdo? No estoy queriendo decir que sean rebeldes, ni mucho menos. El fin último es la felicidad, ¿sí? Entonces, aquí están posicionados incluso los epicúreos que no tenían posicionamiento político, ¿sí? Voy a mencionar algo sobre los estoicos ahora, que en términos generales podríamos ver que ya hay muchos elementos presentes, tanto en los cínicos como en los epicúreos, pero en los estoicos se presenta un tipo de reflexión muchísimo más sistemática y mucho más refinada, por lo cual incluso alcanzan a reprocharle a los epicúreos por qué el placer no puede ser un fin en sí mismo. Y todo fundado en la autarquía, es decir, todo fundado en la autosuficiencia, ¿no? Entonces, yo traigo una cita en realidad muy simple de los estoicos, también se las voy a mostrar. Este, aquí les coloco los términos griegos entre paréntesis, hay una transliteración porque, bueno, en algunas traducciones no utilizan el término autosuficiencia. Y bueno, ahí está, ¿no? En términos generales, es que la virtud es autosuficiente para la felicidad, ¿no? Dice ahí que quien sostuvo eso son Zenón, Crisipo, Hecatón, etcétera, ¿no? Y bueno, en todos los casos está subrayado el término autarques, ¿no? El autosuficiente, o en el caso de la primera cita, que es del libro 7 de Diógenes Laercio, es la autosuficiencia, la autarquía, ¿no? Utilizan ambos términos, autarquía y autarque, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué se refieren los estoicos? Con que vivir, el fin último de la vida es con vivir conforme a la virtud y que esta virtud es igual a vivir conforme a la naturaleza, ¿no? Bueno, ya habíamos apuntado una nota muy importante sobre la virtud, que no es ni un cuadro moral de obediencia, de mandatos, que será de cumplir con cierta reglamentación para ganarse no sé qué. No, no es otra cosa que la atención continua, la, la, una especie de atención muy aguda sobre los propios procesos del ser viviente, dirigida desde luego a que pueda desarrollarse óptimamente en esa naturaleza. Es eso, es un fin natural, y ese fin natural, en el caso del humano, los estoicos lo identifican con la razón. De ahí que Epicteto dijera que pues el fin último es el uso apropiado de las representaciones mentales, es decir, el uso apropiado de la razón conduce a la virtud, o es en sí mismo ya el ejercicio de la virtud. Entonces el virtuoso lleva a cabo
un uso apropiado de las representaciones. ¿Por qué es importante mencionar las representaciones? Porque mediante este uso el ser viviente va a rechazar aquello que no es su virtud y que no le fortalece y que no le hace bien y que es un falso bien, digamos, no es ningún bien, y va a elegir lo que le fortalece, lo que le hace bien, lo que va de acuerdo a su naturaleza, ¿sí? Es importante mencionar que, al menos en Crisipo, ya se torna una selección racional de aquello que es conforme a la naturaleza. ¿Por qué es una selección racional? Podríamos preguntar. Bueno, porque de entre el cúmulo de valoraciones que existen, el sabio estoico es capaz de avisorar cuáles son las verdaderas, cuáles son los juicios reales, los verdaderos, los apropiados, y esos juicios y esas representaciones son elegidas por él, dado su estructura racional, logra identificarlas. Si le viene una representación de, no sé, me han robado mi auto y eso es un mal, el sabio la rechaza, ¿sí? Porque la única representación que tiene es el auto que es de mi propiedad ya no está, pero que eso sea un mal todavía no está. Eso se le agrega a él, ¿no? Entonces, es capaz de discriminar las representaciones a tal grado de que permanece imperturbable debido a que comprende que la realidad tiene un movimiento natural que es externo y esa comprensión del movimiento natural que es externo le lleva a comprender que lo único que depende de él es sus propias representaciones mentales. Entonces, en el control de sus representaciones mentales está digamos, el ejercicio racional por antonomasia, y ese ejercicio racional no es otra cosa que la virtud, ¿no? ¿Qué es lo fundamental en el ser viviente humano, en el animal humano? Pues la razón. Entonces, el agente racional que hace un uso apropiado de sus representaciones ya es autarcos, ya es autosuficiente porque logró eliminar, igual que el cínico, logró eliminar todas aquellas valoraciones que no son suyas y que realmente no le benefician, y logró integrar a su esquema racional solo aquello que sí necesita. Entonces, yo les mencionaba que que los estoicos tuvieron oportunidad de contestar a los epicúreos, precisamente porque Crisipo le va a decir a Epicuro, desde luego Epicuro ya había muerto, le va a contestar a Epicuro, va a decir, si tú me dices que digamos, la selección o el cálculo de los placeres es lo fundamental, dice Crisipo, permíteme decirte que quien hace esa selección y ese cálculo es la razón. Entonces, aunque no quisiste reconocerlo, sabías que el fin último es la virtud entendida como el uso racional o el mejor modo racional de ser. Aunque no quisiste reconocerlo, Epicuro, así es, ¿no? Crisipo tiene oportunidad de contestarle. Entonces, ¿cómo vivo la autarquía? ¿Cómo vivo la autonomía? Utilizo el término autonomía porque viene de darse a sí mismo su ley. Cuando eres capaz de rechazar todas aquellas valoraciones externas, todas las convenciones sociales, en el caso de cínicos y estoicos, y creo que con ciertos matices también en epicúreos, de rechazar ciertas legalidades, ciertas normas del Estado, ciertas instituciones, e incluso al Estado mismo, al menos en sus diversas manifestaciones, como en torno a la guerra, en torno a los límites territoriales, en torno a las normas sobre el comportamiento de las mujeres, es decir, en torno a una cierta legalidad que finalmente fundamenta el Estado, eh, fueron capaces de rechazar estas. Y en el rechazo de estas se encuentran, pues, autonomía, es decir, el único norma, ley que yo reconozco es la interna. Por eso acá lo que nos comentaba en el chat es muy importante, que nos decían, hay otro modo de comprender la autarquía como autogobierno, como gobierno de sí mismo. El único gobierno que yo reconozco es el interno. Ustedes dirán, ¿eso está en los estoicos? Por supuesto que sí. En un momento vamos a pasar a lo político, ¿no? Casi siempre pensamos que la autarquía no tiene un lado político, sí lo tiene. Y es muy interesante, ¿no? Pero antes de eso, permítanme comentarles algo que les he mencionado en otros espacios, pero que es muy importante.
de cara al autogobierno, de cara al rechazo de las normas morales que no te representan, de cara a las legalidades, a los estados, a las normas comunitarias que no te representan. Bueno, esa atención a la propia naturaleza, esa atención como norma única a obedecer la de mi propia naturaleza, está presente en los estoicos de un modo que ni esperarían, creo yo, ¿no? Capaz que alguien ya lo ha trabajado, no lo sé, ¿no? Lo voy a mencionar. Voy a empezar por mencionar que en Aristóteles, cuando está hablando desde luego en la política de si el hombre como varón, tiene capacidad de mando sobre las mujeres, sobre los esclavos, ¿no? Sobre los bárbaros, que son esclavos naturales para Aristóteles, lo que fue refutado, por cierto, por los estoicos, la esclavitud natural, con los propios argumentos aristotélicos, ¿no? Bueno, cuando está hablando de eso utiliza un término muy singular, que es el de hegemón, ¿sí? Bueno, hegemón, ¿sí? Eh, es el término por el cual se traduce capacidad de mando del hombre sobre la mujer, de un hombre sobre su ejército, etcétera, ¿no? Sobre los esclavos, ¿no? Bueno, los estoicos van a recuperar el término, capacidad de mando proyectada sobre lo externo y sobre ciertas jurisdicciones, ¿no? Proyectado sobre cierta estructura de la legalidad en la antigüedad. Lo van a recuperar los estoicos y le van a dar la vuelta, lo van a torcer. ¿Qué es lo que van a hacer los estoicos? Van a decir, van a convertirlo en un neologismo y van a decir, el hegemonicón es la parte central del alma y el ser viviente solo obedece a esa guía interna, que sí, en efecto, es el gobernante interno, pero es al único que obedece mi representación. El hegemónico era representado en algunas imágenes estoicas como un pulpo. Entonces se extendía hacia los sentidos, se extendía hacia capacidad de, generativa, ¿no? Es decir, a los órganos sexuales, se extendía a la voz, ¿no? Pero finalmente era un centro racional, y ese centro racional, el hegemonicón, el único jefe, el único gobernante, es interno. Por eso, en las utopías cínico-estoicas, se derriban todas las formas de gobierno, se derriban las instituciones, se derriban los templos, se derriban los aparatos legislativos, porque el ser viviente que tiene su norma interna en su propio interior, en su propia naturaleza, puede prescindir de toda la legalidad de un Estado, de toda la estructura jurídica que preside un Estado, ¿no? Y esto viene desde los cirenaicos, también lo reconocían así, y también los cínicos, por supuesto, mucho más radicales en esto que los estoicos, ¿no? Insisto, voy a pasar a lo político. Ya ya voy a cerrar yo y quisiera desde luego escuchar sus participaciones, quisiera desde luego escuchar qué es lo que les genera este modo de entender la autarquía, porque casi siempre la pensamos, creo yo, es lo que he visto, digamos, ¿no? Casi siempre se piensa en la autarquía como una pura, otra vez se me fue el término, ya lo había mencionado hace rato, como austeridad, como la pura austeridad, ¿no? Y en algunos contextos podría ser, pero vayamos a hablar de la austeridad a un proletario, a una persona pobre, y digámosle, es que tienes que contentarte con lo que tiene, y no estaríamos haciendo otra cosa que ser cómplices de su explotación. ¿Por qué lo digo así? Bueno, pues en lugar de decirle, oye, otra vida para ti sería posible, podríamos generar otros cambios, ¿no? Podríamos cambiar la circunstancia social, política y económica que te mantiene empobrecido. Vamos y le decimos, conténtate con tu pobreza, ¿sí? Y eso me parece que es un punto que no podemos eludir en este momento de la historia, después de las revoluciones, después de tantas reflexiones del socialismo, del anarquismo, del comunismo, de tantas escuelas de Foucault, ¿no? Ahora no podríamos eludirlo, no podemos hacer como que 20 siglos de historia no han pasado y nos regresamos a estas escuelas sin más, ¿no? Ahora bien, lo que yo les voy a presentar aquí al final, ahora mismo ya,
es precisamente que aunque nos han dicho y hemos leído y creemos que es suficiente entender en estas escuelas la autarquía como, digamos, el puro conformismo con lo suficiente, la pura resignación, la pura pérdida en algunos contextos. En realidad, en estas escuelas es un posicionamiento político de fuerte calado crítico, ¿no? Entonces voy a pasar inmediatamente a eso, ya para poder cerrar, ¿sí? Porque esta es la parte que casi nunca nos dicen, ¿no? Entonces comienzo con esto. El término autarquía, antes de los cínicos, los estoicos y los epicúreos, designaba nada más y nada menos que al hombre libre en Grecia, en Atenas, desde luego, sobre todo en Atenas, en distintas polis, el hombre libre que tenía todos los medios económicos para granjearse una vida, digamos, suntuosa, que tenía una esposa, que tenía una casa, que podía manejar, digamos, controlar apropiadamente su casa, y con su casa, entiéndase, su esposa y también sus esclavos, porque los esclavos eran considerados propiedades en Grecia. Entonces, tiene el poder económico suficiente para tener esclavos y por lo tanto para no trabajar, para poder dedicarse a la política, a los asuntos de la polis, para poder, digamos, tener una buena esposa y granjearle todo lo que necesita. Digamos, era el individuo que tenía todo materialmente hablando, ¿no? Acuérdense que Aristóteles está muy cerca de esto cuando, hablando del fin último, dice, bueno, al menos del fin moral, dice, bueno, es necesario que el ciudadano disponga de ocio, disponga de esclavos, disponga de dinero, disponga de un montón de cosas, porque eso no es el fin en sí mismo, pero es un medio para todo lo demás, es un medio para la vida feliz, ¿no? Bueno, Aristóteles aplaudía muy bien esto, ¿no? Esta concepción de la autarquía. Entonces, la autarquía no era otra persona que el individuo, el hombre libre, ¿sí? El hombre libre era entonces el único candidato para la autarquía y con ello el único candidato para la felicidad. ¿Qué es lo que hacen estas escuelas con su poder cuestionador? Cuando llegan a plantarse en Atenas, todas, en el centro de Atenas, bueno, Epicuro tenía su jardín en las afueras, los estoicos van, dice Leonor Silvestre, ellos se colocan precisamente en el centro de la escena, igual que los cínicos, cerca del ágora, en la estoa, ¿no? En el pórtico. Van y se colocan y su serie de reflexiones cuestionadoras sobre el punto van a terminar por darles un sesgo contestatario contrapolítico. ¿A qué me refiero? Vamos ya a eso. Bueno, una vez que el término designaba antes de estas escuelas al ciudadano libre y con posesiones y todo lo demás, y que llegan a estas escuelas a decir, a ver, ese alguien que me acabas de decir que es el ciudadano modelo, que es el autárquico, que es el autónomo, porque lo posee todo, resulta que depende de todo eso para ser feliz. Depende de tener una casa, de tener esclavos, de tener propiedades, de tener dinero, de tener una esposa. Y si pierde alguna de esas, es infeliz. Ese alguien no es autónomo, ese alguien depende de todo lo externo para ser feliz. Es lo que van a decir estas escuelas. Entonces van a torcer la cuestión social, política y económicamente hablando, lo van a torcer. ¿Qué van a decir? El verdadero autosuficiente no es ese que depende de tantas cosas para ser feliz. Es este otro que necesita lo menos para ser feliz. Entonces, en esa torsión lo que están haciendo es un posicionamiento contracultural, están contestando a los valores de la cultura, pero también es un rechazo en términos políticos de ciertas ordenanzas, de ciertas eh, estructuras jurídico-políticas, ¿sí? Que dicen, bueno, a mí no me hace ningún sentido, ¿no? Que la mujer sea o no inferior al hombre, tiene tanta capacidad para la virtud como el hombre, van a decir los cínicos y los estoicos, y eso es lo único que se necesita para ser libre y feliz, ¿no? Entonces,
Este posicionamiento va a permitirles desplegar una serie de concepciones políticas mucho más entre el caso de los cínicos y los estoicos que en los epicúreos, pero también hay algunos trazos en el epicureísmo. Contestatario, fuertemente opositor a los poderes en turno en ese momento en Grecia. Cuando terminas por rechazar los valores ordinarios de la cultura en la que vives, la serie de disposiciones jurídico-políticas, y entiendes eso como autonomía y como fortalecimiento y como autosuficiencia, entonces estás, creo yo, siendo cuestionado a traslado a tal grado que has logrado poner de cabeza las cosas. Eso es lo que logran estas escuelas con este posicionamiento. Ustedes dirán, bueno, ¿y en dónde se refleja esa política? Bueno, en los estoicos a veces es algo que no se ve porque leemos mucho más a estoicos como Epicteto, a Marco Aurelio, a Séneca. Y pues en el caso de Séneca y Marco Aurelio, pues son hombres de Estado, son hombres hiper adinerados, ¿no? Entonces, no se ven los trazos de la autarquía en este sentido y no se ve un posicionamiento político de este calado. Al contrario, se ve una especie de justificación. Séneca dice, no es menos virtuoso, es virtuoso el que utiliza una vajilla de barro como si fuera de oro, pero no es menos virtuoso, Séneca debió haber dicho, alguien como yo, que utiliza una vasija de oro como si fuera de barro, ¿no? Entonces ahí no se ve el calado político del que estoy hablando. Hay que ir a los estoicos más antiguos, estos que estaban muy vinculados también con el cinismo, para encontrarlo. Y yo me estoy refiriendo desde luego a sus utopías. No solo Platón escribió una república, hay una república de Diógenes, hay un escrito, una utopía de Crates, hay una utopía de Antístenes, todos estos cínicos, hay una utopía de Zenón de Sitio, el estoico, y en cada caso de estas utopías, lo que está presente es la concepción de un individuo absolutamente libre que puede prescindir, como hace rato les mencioné, de la serie de instituciones, de los templos, de las instituciones jurídicas, ¿no? Y que en poder prescindir de esto está precisamente dado el hecho de que esta persona ya es autosuficiente, entonces ya no requiere esto, no requiere un mandato divino, porque el estoico ya ha comprendido que lo divino lo atraviesa todo, y él es parte de la divinidad. Acuérdense que los estoicos tienen esta cosmología que identifica a Dios con el universo, entonces todo fragmento corporal mío, hasta el mínimo, lo dicen con palabras muy fuertes, muy, muy fuertes, hasta lo lascivo, los gusanos, las lombrices, forman parte de Dios. Dios es toda la materialidad, el cuerpo del universo. Entonces, en ese contexto, yo ya no necesito instituciones o templos, porque yo ya tengo una concepción demasiado elevada de lo divino como para irle a orar a un templo. Yo ya entiendo que Dios está en todas las cosas, no solo en un templo. ¿No? Y no creó el mundo en 7 días y este tipo de cosas, ¿no? No, los estoicos están muy claros en que su concepción de la divinidad termina por elevar la concepción de la persona a la de una cierta dignidad. Y entonces, como comparto con lo divino el elemento racional, estoy muy seguro de que puedo ser feliz a partir de mis propias capacidades racionales, rechazando todo aquello que no es mío y que no forma parte de mí, todo aquello que me es ajeno, ¿no? Pero además, el que posee esa virtud es justo. ¿Para qué queríamos una serie de instituciones que nos digan qué es justo, a quién hay que castigar, a quién no, a quién hay que premiar, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones? El sabio lo sabe. Un estado, una jurisdicción, un juez le estorbaría. Por eso dicen los estoicos, es el único rey, es el único sabio. No están diciendo que deba haber un rey filósofo como Platón. Lo que están diciendo es que el sabio, y todos podríamos ser sabios, se tiene a sí mismo por ley y entonces es el rey, es el único rey, ¿sí? Es el único mandatario, es el único que dispone de capacidad de mando, porque en el momento en el que eres sabio ya no tienes que
puedes prescindir de mandar sobre otro. Solo te concierne mandar sobre ti mismo. Eres gobernante de ti mismo, finalmente. Se inaugura la concepción del gran gobernante como el autogobernado, ¿no? Entonces, es el único rey, es el único juez, porque es el único justo, es el único que gobierna, es el único que tiene control de sí. Incluso el rey, en términos convencionales, digamos, incluso los reyes, en el caso de las monarquías de la antigüedad, dependían de muchas cosas. Epicteto tiene una disertación muy interesante y también muy fuerte, en la que está diciendo, ¿quién depende de quién? ¿El monarca depende de mí o yo de él? Él me necesita hasta para cosas mínimas como para bañarse, ¿no? No puede bañarse solo, dice Epicteto. No puede ni hacer del baño solo. ¿Quién necesita de quién? ¿Quién es el necesitado? ¿Quién es el dependiente? El monarca. Entonces, ¿quién es el verdadero rey? El sabio. ¿Y el sabio quién es? Bueno, el sabio estoico en estos términos, ¿no? Entonces, una sociedad conformada por sabios estoicos, por eso es una utopía. Una sociedad conformada por sabios estoicos se vale por sí misma, digamos, cada individuo se vale por sí mismo. Y eso no significa que no se puedan tejer relaciones de comunidad. Al contrario, utilizan el término koinonía. Le dicen a Aristóteles, no, el ser humano no es, bueno, el hombre no es un animal político o animal social, digamos, el son politicón. Dicen, el ser humano es un son koinonicón, es el animal comunitario. ¿Y por qué es comunitario? Porque ve en el otro lo común, koinon. Toda la ética estoica está permeada del reconocimiento de sí mismo y en el otro del elemento común. Y ese elemento común koinón, termina por conformar una comunidad de iguales. Por eso se rechaza la esclavitud, por eso se rechaza que la mujer sea de diferente naturaleza. No, todos tenemos el elemento común humano y podemos conformar una comunidad de comunes, digamos, de iguales, de mutuo reconocimiento y de apoyo mutuo. El apoyo mutuo no me lo saco de la manga. Crisipo puso un ejemplo muy peculiar en el que hay dos animales que se ayudan para fortalecerse. Entonces, y a eso le llama simbiosis y lo relaciona con la comunidad. Entonces, digamos que para los estoicos la comunidad está pensada como una red simbiótica de apoyo mutuo y de mutuo reconocimiento de lo común. Fíjense qué fuerza tiene entonces como posicionamiento político, ¿sí? Como posicionamiento contestatario. Rechaza, desde luego, los valores económicos, ¿no? Fundados en la esclavitud y la producción de bienes por parte del esclavo para un jefe, ¿no? Pero también rechaza la parte social, digamos, la parte de la convención social. Yo no aprecio esos valores, diría un estoico y un cínico y también un epicúreo. Entonces yo no aprecio esos valores porque no me fortalecen en mi naturaleza. Los que sí me fortalecen son estos otros, ¿no? Y desde luego en términos políticos implica el derribe, sobre todo en el caso de cínicos y estoicos, pues de la estructura estatal, ¿no? No se necesita, solo se necesitan individuos libres y autónomos, ¿no? Entonces, yo les mencionaba varias utopías. Antístenes, en una de sus escritos, el que se conserva sobre la utopía de los cíclopes, así los designa como autónomos que no necesitan de otro ni se preocupan por otro, sino que, desde luego, viviendo en conjunto, se ocupan de sí mismos. Es darle la vuelta a la cuestión. En el mundo moderno pensamos que sin leyes todos se matarían, todos se robarían, todos serían las peores cosas, y sin el Estado no sería posible un montón de cosas. Estas escuelas están al revés, están diciendo precisamente el individuo va a ser justo, feliz, todo lo demás, virtuoso en general, es el que puede prescindir de estos, ¿no? Y en realidad todo lo que viene a inaugurar la serie de relaciones pues fundadas digamos defendidas desde la estructura jurídica, estatal y demás, también de la convención social, también desde luego del paradigma económico imperante, todo eso impide en realidad la virtud, por eso es rechazable.
Bien, entonces vemos que la autarquía, aunque tiene un sentido moral fuerte de fortalecimiento de la persona en atravesar ciertas circunstancias que requieren la ejercitación, el esfuerzo, la pobreza en algún sentido, el abastecerse y contentarse con lo suficiente y con lo mínimo, en la antigüedad tuvo un sentido político fuerte, crítico, contestatario, que es el que en el mundo moderno no está. Cuando leemos a cínicos, estoicos y epicúreos, parece que solo tiene una propuesta moral desligada de toda política, desligada de toda contestación a las leyes y poderes imperantes, y que eran, digamos, ajenos a ello. No les importaba el tipo de gobierno que existiera, o que existiera un gobierno, o que existiera un poder económico, o que existiera una serie de directrices sobre la esclavitud. Y eso no es cierto. Con estas escuelas, y gracias a esa inversión de la concepción de la autarquía como el lugar del ciudadano libre que tiene dinero y todo lo demás, es la inversa. Todo aquel que no necesita nada de eso es el candidato óptimo para ser el autarqué, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a ver desfilar por la filosofía, insisto, a pobres, a esclavos, a fugitivos, a extranjeros, a exiliados, a zapateros, a prostitutas, a mujeres y a una serie de figuras que no tenían antes de eso cabida en la filosofía. Eso es lo que va a inaugurar esta filosofía y entonces están poniendo, creo, seriamente de cabeza las concepciones morales de la antigüedad, ¿no? Yo con esto cierro y desde luego solo quisiera incentivarles a ustedes a una reflexión en el mundo moderno en torno a, bueno, si la autarquía sirvió en la antigüedad para, este, pues para tener un posicionamiento político contestatario de fuerte calado crítico, preguntaría yo, y no, no porque sí, no es criticar por criticar, ni es una rebeldía absoluta, no, se critica precisamente y se le rechaza precisamente porque desdice, contraviene la, eh, la fortaleza interna y la fortaleza del alma de una persona, la naturaleza de una persona, digámoslo en términos de los helenísticos, contraviene la verdadera naturaleza de una persona y por eso se le rechaza. Entonces, yo quisiera cerrar esto invitándoles a una reflexión en torno a, y en este mundo moderno, y en este preciso momento, ¿qué sería necesario cuestionar desde el posicionamiento autárquico, autónomo, autogobernado? ¿Qué sería necesario cuestionar, rebatir y posicionarse contra qué? Porque si lo tomamos solamente en términos morales, vamos a andar predicando una especie de apología de la pobreza y de la austeridad, sin cuestionar los poderes en turno. Y eso no lo hicieron los estoicos, cínicos y epicúreos antiguos. Desde luego predicaron cierto modo de la austeridad, criticando puntualmente los poderes en turno. Entonces, yo preguntaría, y con esa pregunta cierro, yo preguntaría, ¿qué, qué, ¿qué nosotros tendríamos que cuestionar para lograr justamente un posicionamiento autárquico integral, que no solo cuestione, digamos, que no solo nos lleve a un cierto comportamiento austero, sino que además logre cuestionar los poderes en turno y nos posicione, acaso como individuos, acaso comunidad, contra eso que lo mismo estoicos que cínicos lograron posicionarse, y yo insisto, con diversos matices también el epicureísmo. Cierro con eso, les estoy compartiendo en mi pantalla, en su pantalla, el flyer del taller para quien le interese, ¿sí? A quien le interese le puedo enviar desde luego el programa completo. Y bueno, esa es la idea fundamental. Yo con esto cierro y desde luego me gustaría escucharles. Muchas gracias. Si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, es el momento apropiado para hacerlos, ¿sí? Veo caras conocidas y de hecho aquí ya hay más de un inscrito, eso me da mucho gusto. Entonces, bueno, yo les escucho.
Ahí está la herramienta para levantar la mano, ahí está también el chat, si alguien no quisiera hablar, yo voy a Profesor, ver un poco. buenas tardes de Colombia, Hernán Torres, ¿cómo me le ha ido? Adelante. Quería preguntarle lo siguiente, la resiliencia, el término resiliencia, ¿podríamos catalogarlo en la modernidad o mejor en la actualidad como esa autarquía? Me explico. Esa resiliencia es como esa capacidad que tiene la persona de poder sobre afrontar y superar las dificultades que pueda existir en todos los aspectos de su vida, tanto desde el punto de vista de la existencia como tal del ser humano, como como en la práctica de las virtudes. Yo diría que pasando un poco o digamos entremezclando estoicos, cínicos y epicureístas, digamos que este término podría abrazar todas esas doctrinas eh, filosóficas de antaño o podría considerarse otra forma de ver ese término. Muchas gracias. Sí. Mm, yo he estado en los días anteriores tratando de contestar una pregunta similar que me habían hecho en torno a los estoicos y la resiliencia. Em, yo pensaría que tiene algunos trazos, sí, desde luego. Em, la cuestión es que si lo ponemos, o sea, la resiliencia está pensada como el modo en el que un individuo puede posicionarse a pesar de todo lo que le ha pasado, ¿no? Especialmente lo malo que le ha pasado, ¿no? Cómo tiene esa fortaleza y esa resistencia. Y yo creo que a veces es un terreno peligroso proponerlo así, en esos términos, sin cuestionar qué es lo que le llevó a atravesar por todo ello, ¿no? Por ejemplo, una persona que tuvo que atravesar la pobreza, la adicción, debido al lugar en el que nació, entonces, ponerlo en términos de la resiliencia sin cuestionar, pues que hay un sistema que empobrece o que mantiene un cúmulo de pobres para que, no sé, haya una fila esperando los pocos trabajos mal pagados que hay, o una clase que está cómoda mientras la otra clase es trabajadora. Sin cuestionar esto, me parecería que estaríamos dejando mucho una parte de la cuestión. Y cuando se habla de resiliencia, al menos en lo que yo he podido leer y escuchar, jamás se cuestionan a los poderes en turno. Se habla de la persona resiliente y por lo tanto de su fortaleza, como si fuera una virtud resistir todo eso. Así como también se habla de las mujeres que son unas buenazas porque pueden dedicarse a muchas cosas además del cuidado de sus hijos y de su casa. Y resulta que lo que estamos haciendo es darle multitareas a una mujer. Y eso se llama explotación, ¿no? Y muchos dirán, ah, es resiliencia. No, yo creo que no hay que adornar la explotación. Yo creo que no hay que adornar los sistemas pauperizados y empobrecidos en los que vivimos. Creo que hay algo de estas escuelas en la resiliencia porque finalmente para sobrevivir uno tiene que ser muy fuerte, ¿no? Pero creo que no hay que dejar de cuestionar qué nos llevó precisamente a ese estado tan pauperizado, ¿no? Con esa salvedad yo pensaría que tiene alguna razón o tiene algún vínculo, pero no es idéntico a la autarquía, toda vez que la autarquía cuestiona severamente los poderes en la antigüedad y termina por posicionar al individuo como el único gobernante de sí mismo en abierto rechazo de ideas comunes y en abierto rechazo de ciertas ideas sociales así sostenidas y en abierto rechazo de los poderes en turno que, insisto, para ellos son hipercuestionables porque terminan por dejar vacío al individuo, ¿no? Le tienen mucho que reprochar a los que les antecedieron, ¿no? Por esa confianza en que había una serie de normas y reglas y gobiernos que les llevarían a la felicidad, cuando en realidad, con sus múltiples guerras, estoy pensando en el espíritu bélico de las polis en la antigüedad, terminaban por arrojar un sinnúmero de esclavos.
Acuérdense que había un Fedón, discípulo de Sócrates, que es el del diálogo de Fedón, que era un esclavo de guerra que había sido prostituido en Atenas, un esclavo de guerra por la guerra que se estuvo contra Élide, me parece. Entonces, este cúmulo de figuras son el resultante de esa política ordinaria que se llevó a cabo en Atenas. Por eso son tan contestatarios, porque dicen, ustedes y su política ordinaria terminaron por hacernos esto. Ahora nosotros podemos rechazarla porque tenemos la certeza de que no conduce a la felicidad. Entonces, con esa salvedad yo podría decir que tiene algo que ver con la resiliencia, pero creo que estas cuestiones de la resiliencia le hace falta cuestionar severamente los poderes en turno, la política y la economía, ¿sí? Porque sin eso, entonces parece que es un héroe, esa persona que pasa por tantas cosas, y no tendría por qué ser un héroe quien está pasando por tantas cosas, al contrario, ¿no? No tendría por qué pasar por eso, nadie, nadie, ¿no? Imagínense una mujer que ha pasado por, no sé, que la secuestraron, que, no sé, abusaron de ella, que se han, no sé, aprovechado de su situación empobrecida y que logró fortalecerse y salir adelante. Pues desde luego es un heroísmo, pero no tendría que pasar por todo eso. Y estas escuelas son lo que logran hacer, es lo que logran hacer, ¿no? Cuestionar toda esa serie de normatividades que llevaron la cuestión hasta allá para pues así, además de darles la oportunidad a las personas de vivir felizmente con estas filosofías, además quizá la oportunidad de cambiar las cosas, ¿no? Ustedes dirán, ¿a poco eran revolucionarios? No lo sé, pero sí sé que la utopía estoica está presente en otras propuestas utópicas, incluyendo varias propuestas revolucionarias de esclavos, entre ellas la que se llevó a cabo ¿cómo se llama? Con Eumenes III, y que fue, creo que sí es su caso, eh, Pérgamo, ya por ahí del siglo I antes de Cristo, va a entrar en rebelión contra Roma y va a ser una revuelta de esclavos que promete fundar la ciudad del sol. Y este concepto, la ciudad del sol, fue sacado de los estoicos y un estoico estuvo a la cabeza de la revuelta, Blosio de Cumas, ¿no? Entonces, para que veamos que sí tuvo un calado muy fuerte, muy crítico y que llegó a, digamos, revolucionar socialmente las cuestiones, digamos, no es porque sí, estas escuelas en serio lograron cuestionar severamente los poderes de la antigüedad. Entonces, con esa salvedad yo diría que sí, Hernán, quizás sí tiene algo que ver con la resiliencia. Ahora, hagamos que la resiliencia se llene de un contenido crítico, para que no nos quedemos solamente con la pura heroicidad de una persona que pasa por las peores calamidades, ¿no? Eso no tendría por qué ser heroico, ¿no? Adelante, Sam, por favor. Muchas gracias, profesor. Buena tarde. Gracias. Profesor Valdés, ¿me escucha? Sí, Me, Sam. me alegro. Muchísimas gracias por su tiempo y por su charla. Fue muy enriquecedora e interesante. Tengo muchísimas preguntas, pero creo que solamente lo voy a intentar eh, una por ahora para no acaparar tanto. Me gustaría, sin embargo, si es de poderse un correo, perdón, a que podamos escribirle quizá más preguntas o inquietudes que nos deje la charla. Gracias, me fui un momento. Sí, Sam, ya de hecho puse el correo en el chat, no sé si lo pueden ver, y les voy a compartir una página en la cual se suben, digamos, las diversas actividades que llevamos a cabo, incluyendo talleres, hay algunas grabaciones, están los documentos, entre ellos un fanzine con un taller. Sí, por favor. Escribimos y publicamos un fanzine que habla precisamente sobre estas figuras marginadas social y moralmente en la antigüedad. Entonces, hay escrito sobre
pues personas pobres, sobre una prostituta, Leontión, que sé yo, lo escribí, sobre algunos temas cínicos, ahí están presentes, ¿no? Entonces ya les puse ahí la página, les puse la página y les puse el correo, ahí me pueden escribir todas sus dudas, sus preguntas, y bueno, estar en contacto desde la página para ver qué nuevas actividades hay, ¿no? Algunos no se enteran muy bien por Facebook o algo así. En la página se publica todo lo que se va a estar haciendo, incluyendo las publicaciones. Gracias, profesor. Y entonces la pregunta precisa que tenía es, digamos, estas escuelas helenísticas podrían dentro de por así decirlo, desde una mentalidad categorizante, podríamos describirlas quizá como en una suerte de visión Z, tanto de la vida como de la filosofía, es decir, se pueden pensar como diferentes propuestas y argumentos para escribir un escultismo disidente, como usted decía, porque es contestatario y fuera de la norma, no sé si tradicional, pero sí convencional que tenía a cabo desde ciertos siglos pues en la Hélade y en el mundo griego. Entonces, sí, digamos que su ímpetu contestatario fue precisamente porque se podrían considerar desde cierta perspectiva de índole asceta o hasta escultista, de mejoramiento de sí como fin último. Muchas gracias, profesor. Gracias, Sam. Sí, desde luego que sí. El tema ha sido trabajado profundamente ya, a veces se les ha relacionado con el budismo, a veces con el taoísmo, pero desde luego, y de hecho se les designa especialmente a los cínicos como sabios ascetas, ¿no? Hay varias historias en torno a que los escépticos, digamos con Pirrón a la cabeza, y los cínicos, con algunos cínicos como Onesícrito, recibieron mucha influencia de estos sabios a los que les llamaban gimnosofistas, ¿no? Sabios de Persia, los sabios desnudos, les decían, ¿no? De ahí gimnosofista. Y bueno, es la idea de que en ese ascetismo, insisto, desde ese punto de vista ya no suena una renuncia, suena otra vez un fortalecimiento, ¿no? Entonces, bueno, en ese fortalecimiento por medio Hasta de... iniciación, disculpe, hasta iniciación, ¿no? Algo iniciático. Sí, 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 o sea, tendrían, por ejemplo, los cínicos tuvieron muchos momentos en los que declaraban su iniciación al cinismo mediante se podrían considerar un tipo de ritos, deshacerse de todas las cosas que poseían, ¿no? Cráter las avienta al mar, por ejemplo, ¿no? Hay otro cínico autoliberado que tira al piso todas las posesiones todo el dinero de su amo, que era un banquero, ¿no? Entonces, y esa es la declaratoria de haberse convertido en un cínico, ¿no? Entonces, en este contacto con estos sabios mendicantes que figuran como yogis, ¿no? Según he escuchado, finalmente sabios de la India, ¿no? Entonces, estos sabios de la India inspiran a estas escuelas filosóficas, sobre todo al cinismo y sobre todo al pirronismo, ¿no? Al escepticismo pirrónico. Entonces, hay mucho de esto presente y el espíritu cínico y estoico en general, también de Epicuro en esto que llaman austeridad, en esto de vivir conforme a lo natural y que implica vivir plenamente feliz. ¿Quién es plenamente feliz con un poco de vino, queso y y, y bueno, creo que era eso lo que decía Epicuro, ¿no? Un poco de vino y queso, quizá un poco de pan, ¿no? ¿Quién es suficientemente feliz con ello? ¿Quién con eso puede decir no necesito nada más, ¿no? Bueno, precisamente un espíritu asceta me parece que sería el caso. Y yo insisto, se ha trabajado mucho. Así que sí, Sam, la respuesta contundente, yo diría que sin duda es sí, siempre y cuando este ascetismo cuestione los poderes, digamos, cuestione el cúmulo de necesidades que no son reales necesidades, sino impuestas. Sin duda estamos en ese contexto. Entonces, y sí, estas escuelas estarían muy bien perfiladas por ese lado. Muchas gracias, profesor Valdés. Sí, gracias a ti, Sam. Bueno, insisto, el micrófono está abierto, el chat. Adelante, Aline. Sí, gracias, profesor. Yo tengo una duda, pero
Bueno, a ver, voy a hacer mi duda. Este, al, al, al ver todas estas escuelas y mencionar que caen en una utopía, me pregunto, es que no quiero sonar pesimista ni mucho menos, pero me pregunto que, o sea, que si eso no haría que el valor de verdad dentro del discurso que tiene cada una de estas escuelas se pierda. O sea, si caes en una utopía, como me pregunto yo, como entonces, como para qué hacerlo, ¿no? O sea, mm, quisiera saber cuál sería entonces, pues sí, o sea, el valor de verdad dentro del discurso de estos, eh, em, tomando en cuenta que pueden caer en lo utópico, ¿no? Muchas gracias, Aline. Es muy importante la pregunta que formula Aline porque en la modernidad estamos habituados a pensar la utopía como irreal, ¿no? Como falsedad, como imaginería literaria, como sueño, digamos en términos populares, digamos como un sueño extravagante, ¿no? Entonces, acuérdense del socialismo utópico, ¿no? Lo designa así Marx precisamente porque no tiene oportunidades reales, ¿no? De llevarse a cabo. Y entonces es una pura imaginería, dice Marx, esas son robinsonadas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, sin duda el valor discursivo, el valor del discurso de estas escuelas podría tender al demérito, ¿no? A demeritarse. Yo, afortunadamente ya tuvimos un momento para reflexionar sobre ello. Dimos un taller que se llamó Filosofía y Utopía en la Antigüedad. Y desde luego lo utilizamos para evidenciar cómo podría haber funcionado la utopía, qué sentido tiene la utopía en la antigüedad. También ahí en la página que les acabo de poner está una serie de charlas que me tocó dar en un proyecto para la Universidad de Puebla y para la UNAM, y ahí me parece que fueron 4 sesiones sobre la utopía, ¿no? Bueno, cínico-estoica, desde luego. Entonces, creo que esta concepción de la utopía, empezando porque el término no existía en la antigüedad, ¿no? Existe el de sociedad ideal, este tipo de cosas, ¿no? No, o sea, es un cierto modo de concebir la utopía, pero es solo un cierto modo. En realidad, estas escuelas parecen haber encontrado en la utopía un vehículo de distorsión, o cómo decirlo, un vehículo de, además de propagación de sus ideas por lo extravagante de sus utopías, que vienen con palabras muy fuertes, muy fuertes sobre libertades sexuales en su utopía, sobre con quién se pueden relacionar los sabios, cosas muy fuertes que incluso los traductores tienen mucha precaución al traducir, ¿no? Bueno, además del escándalo que provocan y crean vehículos de difusión de sus ideas, además, esta utopía tiene el sentido de cuestionar lo vigente. Digamos, en medio de un esquema en el cual hay explotación, por ejemplo, proponer una utopía donde no hay esclavos, lo que lleva a cabo en el preciso momento donde está apareciendo la utopía como una virtualidad, la convierte en una detonación de ciertas ideas. Imagínense que a un esclavo llega la idea de que sería posible una sociedad sin esclavos, ¿no? Porque él es tan libre como el otro y tiene tanta capacidad racional como el otro. Aunque sea una utopía, se convierte en un vehículo incendiario, ¿sí? Eso es lo que parecen haber generado las utopías en la antigüedad. Eso lo he trabajado en algunos textos y lo he trabajado, insisto, en estos cursos, pero es muy interesante notar cómo a partir de la utopía estoica empiezan a aparecer formulaciones utópicas en otros lados y en todos los casos presentan una eliminación de la jerarquía social por una propuesta igualitaria y cómo, insisto, en algunas de las palabras, en algunos de los testimonios sobre algunas revueltas sociales, hay lenguaje estoico, lo cual significa que el estoicismo logró permear, también el cinismo, desde luego, logró permear esos estratos sociales en lucha. Entonces eso ya nos da para cuestionar si de verdad la utopía debería ser considerada como hoy que leemos a Moro y que claramente es una imaginería literaria,
o algo de ciencia ficción, o una distopía, y claramente se imaginaría literaria, cuestionadora en el segundo caso de las distopías, pero finalmente se queda en el puro calado del papel, y habría que ver si no es que acaso estas utopías podrían ser muy bien designadas como actos. Una utopía como acto cuestionador, una utopía como acto disruptor, una utopía que tiene el sentido de cuestionar, o de llevar a invitar a cuestionar cómo vivimos en el presente a partir de lo que nos dice esa utopía, qué podría ser, cómo podría ser, de qué modo podría realizarse. Bueno, esa utopía política, ese lado, ese sentido ético-político de la cuestión para los estoicos, cínicos. En el caso de los epicúreos hay una utopía, pero muy tardía, fíjense, pero sí existe y es muy similar a la de los cínicos. Diógenes escribió una república, en donde todos eran libres e iguales, igual Zenón. Entonces, yo y en los espacios en los que he podido trabajar, hemos podido concluir eso a partir de lecturas muy puntuales. Insisto, específicamente esto de la utopía de Yámbulo, ¿no? Es Yámbulo. La utopía de Yámbulo que precisamente habla pues sobre una sociedad igualitaria y que habla entonces, evidencia que el discurso estoico permeó prácticamente todas las áreas en la antigüedad, se hiperpopularizó y el discurso de estos sectores radicalizados y que levantaron luchas sociales, que tienen un discurso estoico y en los cuales, insisto, participó algún estoico, y entonces que revelan un cariz estoico, es decir, tienen un sentido estoico que seguro facilitó sus posibilidades de cuestionar, amén de otros sectores reformistas que en un intento de mejorar la situación social también utilizaron al estoicismo. Estoy hablando de los Gracos en Roma, los hermanos Graco, que murieron por sus ideas, y estoy hablando desde luego de la serie de nuevas instituciones y reformas que se instauraron en Esparta bajo consejo del estoico Esfero, ¿no? Entonces, y eso fue en vida de Zenón de Sitio, es decir, los primeros estoicos. Entonces, el estoicismo estuvo muy comprometido políticamente, ¿sí? Eso es algo que sí pasó y que, bueno, pues vale la pena tomar en cuenta a la hora de pensar la utopía, porque la utopía bien puede ser hipercuestionadora y bien puede ser un vehículo de propagación de ideas incendiarias, ¿no? Creo yo, o sea, al menos en la antigüedad, que una serie de filósofos que están dialogando en el ágora, que están dialogando en las calles, que están dialogando a nivel de piso con la persona que va pasando hacia el mercado, con quien sea y de la condición que sea, el esclavo que es el que mandan por los menesteres porque la esposa no podía salir de casa prácticamente, ¿no? Tenía casi una prohibición sobre la salida de las mujeres del hogar, ¿no? Entonces, imagínense un discurso que está a nivel de suelo proponiendo este tipo de ideas, ¿no? Desde luego que genera un espíritu contestatario, incendiario, yo diría, ¿no? Creo que ese es el sentido de la utopía y que podríamos generar una invitación a revalidar si la utopía en la antigüedad puede ser considerada como hoy, que hay tanto texto literario de pura imaginería, ¿no? Aline, no sé si eso contesta, yo esperaría que sí, y que viéramos virtudes en la utopía cínico-estoica. Sí, 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 bastante completa la respuesta, muchas gracias. Y sí, justamente mi pregunta iba porque, pues sí, o sea, concuerdo mucho en que actualmente tienes ya un prejuicio o algo ya predeterminado hacia lo utópico, ¿no? Entonces, precisamente cuando afirmaba que ya se está dando por hecho lo utópico dentro de todo, bueno, pues sí, de las escuelas que estamos viendo, pues es mi pregunta, pues se me vino rápido por el prejuicio, ¿no? Entonces, em, creo que bastante completa la respuesta y muchas gracias. Gracias a ti, Aline. Muchas gracias. Y bueno, adelante, Sam, por favor. Muchas gracias, profesor Valdés. Una última pregunta aquí con, con base a lo que mencionaba Aline acá. Entonces, podríamos decir
que tal vez inclusive estas escuelas helenísticas también pretendían desarrollar, digamos que su propia parresía o por lo menos enfrentarse hacia, digamos que a la opinión pública, a la doxa con parresía, es decir, al decir veraz, al hablar con veraz y que eso tuviera que ponerse en peligro justamente por lo contestatario y disidente hacia el poder de turno y las convenciones sociales. Sí, yo creo que ese tema está, yo creo que pendiente a desarrollar. ¿Qué tanto estas escuelas están dispuestas a comprometerse social y políticamente? Yo creo que el discurso estoico tendió a radicalizarse. Es decir, partió de una utopía que Zenón lanza y dice, yo no voy a transformar la sociedad, yo solo lanzo la idea de cómo sería una sociedad libre, y que eso fue en el siglo III antes de Cristo, y que ya para el siglo I tenemos una serie de estoicos, de esclavos estoicos radicalizados, llevando a cabo lo que creen que es posible, que es una sociedad donde se llamarán heliopolitas, ¿no? Los ciudadanos del sol, donde todos serán libres e iguales, ¿no? Entonces yo pensaría que el sentido de las escuelas y de las consecuencias de sus escritos y acciones aún está por desarrollarse en los medios académicos, porque aún no es clara. Por ejemplo, tenemos un Epicuro que dice pasa desapercibido, ¿no? Y todos decimos, entonces el Epicuro se va a encerrar al jardín, procura no llamar la atención y con eso ya vivió, digamos, buscando el placer, desde luego, pero con eso parece que ya cumplió con cierta requisito para vivir feliz. Pero entonces habría que atender a que el propio Epicuro, cuando funda su escuela, una de sus primeras escuelas en Lámpsaco, por sus ideas tan radicales sobre la religión, sobre la sociedad, genera una disputa con los peripatéticos de la localidad, es decir, con los aristotélicos. Se cree que estuvo encabezada por Teofrasto, y Epicuro, con riesgo de muerte, tiene que salir del Ámsaco. No, es de Mitilene. Tiene que salir de Mitilene, incluso con tormenta salió en barco con riesgo de naufragar por lo que representaba para su vida, por el riesgo que representaban sus ideales en esa ciudad que, insisto, la muchedumbre había sido alentada por los aristotélicos, ¿no? Y a eso habría que sumar, por ejemplo, que hayan admitido esclavos, prostitutas en su escuela, a sabiendas del escándalo que esto levantaría, ¿no? Entonces, yo creo, y que incluso esta relación positiva, en el caso de las tres escuelas, esta relación positiva con los marginados sociales y morales de su tiempo, pues termina por posicionarlas en una situación que parecería muy comprometedora, porque cuando tú te posicionas en favor de los marginados morales y sociales, literalmente lo que le estás diciendo al poder es que no estás dispuesto a colaborar con él, ¿no? Si piensa en los marginados sociales de nuestro tiempo, los locos, etcétera, ¿no? O a los que llamamos locos, o los que están creo que el término apropiado sería los psiquiatrizados, ¿no? Los psiquiatrizados y una serie de grupos de personas marginados moralmente, como pseudopersonas, como personas no completas, como contra natura, como todos los términos que utilicemos para denigrar a las personas. Bueno, imagínense que nos posicionamos de su lado. Lo que estamos diciéndole a los poderes en turno es que no estamos dispuestos a colaborar, ¿no? Entonces, eso forzosamente termina por ponernos en el reflector. Piénsenlo en la antigüedad, que no había los medios de difusión que tenemos, pero que de boca en boca se pasaban muchas cosas. Bueno, yo creo que podría ser muy comprometedor para un filósofo, ¿sí? Y ejemplos como el de Epicuro, hay varios en distintas vidas de otros filósofos de estas escuelas, ¿no? Eh, entonces, la libertad de palabra que tenían los cínicos, la replicaron los estoicos que se atreven a decir con una serie de palabras muy fuertes y muy sueltas, desde luego caracterizan lo social, hacen una propuesta utópica, pero además se burlan de la sociedad encerrándola en un dilema. Lo que dicen los estoicos es, eh, la sociedad no quiere hablar de cosas que son naturales, le da vergüenza hablar de cosas que son naturales,
Pero de las cosas que debería avergonzarse, de esas sí habla con soltura. ¿A qué se refieren los estoicos? De la, por ejemplo, de la promiscuidad, diría un estoico, o del adulterio, de este tipo de cosas, hablan con mucha libertad, pero una palabra para designar hacer del baño, ¿no? Para designar la relación erótico-sexual, para realizar este tipo de circunstancias naturales, les apena, les avergüenza. Entonces les avergüenza lo que no debería de avergonzarles porque es natural, ¿no? Sin embargo, sí que hablan de cosas que sí que son vergonzosas, ¿no? Digamos, en nuestro tiempo podríamos decir, vemos asesinatos, muertos, descabezados, todo el tiempo en películas, en series, en televisión, en noticias, todo el tiempo, y nadie dice nada, ¿no? Los niños están habituados a jugar videojuegos en los que hay que matar y matar y matar, ¿no? Bueno, pero si vemos una pareja de homosexuales besándose, se le tapa los ojos a los niños, ¿no? En la idea de que eso es, no sé, malo, pecaminoso, vergonzoso, pero las cosas que verdaderamente lo son, esas no las cuestionamos, forman parte de la sociedad y todo el mundo las reproduce de todos los modos posibles, ¿no? Entonces, creo que un estoico a eso se refiere. El texto es lo comparte Cicerón. Cicerón es el que dice, los estoicos tienen una libertad de palabra y los hubo casi cínicos, ¿no? Y menciona este ejemplo que, bueno, no este ejemplo, menciona esto que yo te acabo de mencionar y les acabo de mencionar, Sam, que los estoicos tienen una libertad de palabra y que le reprochan a la sociedad. Yo diría, en términos morales, le reprochan su doble moral. Le reprochan que lo que no es vergonzoso les parece vergonzoso, pero lo que verdaderamente es vergonzoso, de ello tienen mucha soltura para hablar de ello, ¿no? Entonces, creo que sí, la parresia estuvo presente en estas tres escuelas y pudo haberlas comprometido, ¿no? Imagínense un epicuro que llega a decir, pues los dioses en los que ustedes creen no existen. Los únicos dioses son estos y estos y estos y son felices y no se ocupan de ustedes. Pues Sócrates había sido llevado a un proceso por pues por sus ideas en torno a los dioses, ¿no? De impiedad, ¿no? Imagínense a un Epicuro tiempo después lanzando este tipo de tesis. Desde luego que se granjeó varias críticas y se granjeó pues ciertos roces, ciertos choques desproporcionados con la sociedad, ¿no? Sí, eso sí pasó. Lo que, insisto, lo que está en proceso para nosotros como yo no me considero un académico, yo me considero un estudioso entusiasta de esto. Entonces, lo que está en proceso para nosotros que queremos vivir, no queremos saber, no queremos estudiar esto académicamente, que queremos vivir felizmente conforme a estas escuelas y las reflexiones a las que nos invitan. La dificultad está ahora en posicionarnos en ello, ver, investigar hasta qué grado a ellos los comprometió y saber y definir nosotros hasta dónde somos o queremos comprometernos, ¿no? ¿Qué tanto queremos cuestionar? ¿Qué tanto queremos transformar la circunstancia social, política, económica, ¿no? ¿Y qué tanto estamos mejor dispuestos a solo salvar el pellejo al coste de asumir lo ya existente sin cuestionarlo? O solo cuestionándolo, pero con leves palabras. Esa es una decisión que tienen que tomar, yo creo que todo filósofo y toda filósofa en su tiempo. ¿Qué tanto sigue la norma social, la norma en turno, y qué tanto se compromete con transformarla, incluso poniendo en riesgo el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Para decir lo menos, cuando hay represión policíaca, lo menos que te golpean es el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que es algo que cabría todavía definir qué tanto a estos filósofos les afectó en esos términos y qué tanto se comprometieron con ello o resultaron comprometidos y qué tanto estamos dispuestos nosotros y nosotras a eso, ¿no? Eh, bueno, Sam, es eso. Muchas gracias, profesor. Bien, pues muchas gracias. Estamos en punto de las 6 y bueno, estamos por cerrar la charla. Si hay algo más, pueden comentarlo y si no, con esto cerramos. Les agradezco muchísimo haber estado acá.
Yo la he pasado muy bien con la charla. Son cosas que creo que tienen que decirse y que tienen que trabajarse para dejar de asumir estas escuelas en una mentalidad como New Age, salvadora del capitalismo rampante, ¿no? No, yo creo que deberían de ser más cuestionadoras, mucho menos solapadoras, mucho menos dedicadas a, no sé, cómo vivir feliz a pesar del capitalismo, y deberían de estar dedicadas mucho más a cómo vivir feliz y además cuestionar el capitalismo, ¿no? El capitalismo o los esquemas políticos, ¿no? De todos los colores, ¿no? Eso es lo que creo yo. Si estas escuelas nos sirven para vivir felices, para cambiar la circunstancia social, para cambiar la vida de las personas, entonces no sirven para nada, ¿no? Creo yo, no lo sé. Yo con esto cerraría y les agradezco mucho, muchísimo que hayan estado acá. Les mando un abrazo a todos y espero verlos en otras propuestas, en otros talleres, en otras charlas, ¿no? Que se hacen con cierta regularidad. Ahorita ya no, este año es la primera de este año, pero vamos a seguir sacando charlas. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Pedro, Aline, todos los que participaron, Sam, ¿sí? Y los que estuvieron. Gracias por todo y nos vemos en una próxima charla. Hasta pronto. Muchas gracias, profesor.